Hoy vamos a compartir caminando con Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu poder, tu majestad, Señor. Señor, habla nuestras vidas. Habla nuestras vidas, Señor. Por favor. Señor, revélate a cada uno de nosotros. Te necesitamos, Dios. Yo le voy a pedir que le diga a Dios: Dios, te necesito. Dígaselo. Señor, te necesito. Necesito una palabra fresca para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, nosotros nos hemos dado cuenta, los que ya llevamos un poquito de tiempo en la palabra de Dios, que la Biblia está llena de patrones o modelos que nunca se rompen. Patrones o modelos que nunca se van a romper. Nunca. El hombre ha tratado de cambiar los patrones de Dios. Aunque el hombre trate de modificarlos, el diseño celestial no cambia. Miren, yo no sé a quién se les ha ocurrido tantas cosas para llenar las iglesias. Yo no sé cómo es que llegamos a este punto, pero déjenme decirles, hermanos, si no es un modelo de Dios, no va a funcionar. Podemos llenar los edificios de gente, pero a esa gente se va a ir directamente al infierno. Hello. ¿Por qué? Porque si no es conforme al diseño de Dios, no funciona. Entonces estamos trayendo gente al lugar, pero no estamos trayendo gente a los pies de Cristo. Y es interesante, hermanos, vimos la semana antepasada, estábamos hablando de Abel, ¿verdad? Es interesante que Abel haya ofrecido su vida primero y número 2, su ofrenda, ¿verdad? Yo no estoy hablando de su muerte, yo estoy hablando de que primero Abel ofreció su vida. No estoy hablando de su muerte, estoy hablando de su vida, todo lo que él vivía. Por eso Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y rechazó a Caín y a su ofrenda. Entonces muchos de nosotros, al venir a una iglesia, y escúchenme por favor con mucho cuidado, al venir a una iglesia no significa que somos salvos. Lo entendemos, ¿sí? A menos que Cristo haga algo en nuestras vidas que nos haga renacer por su Espíritu Santo, no somos salvos. Y mucha gente que hoy está en muchas iglesias no son salvas. Y lo malo es que solamente están aprendiendo religión. Y bueno, vamos a darles aún qué bendición aprender religión, pero muchos de ellos y la mayoría están aprendiendo mañas. Entonces, lo mismo sucede al nosotros traer nuestras vidas delante de Dios, igual que como Abel. Es lo mismo que sucede o debe de suceder en nuestra caminata espiritual. Primero traes tu vida al Señor y luego tu ofrenda es aceptada. Miren, yo he dicho desde el 27 de noviembre de 1977, yo he dicho que mi primera ofrenda que yo le traje al Señor fue un saco de basura. Un saco de basura que Dios aceptó, que Dios empezó a transformar, porque eso es lo que dice la palabra. Yo le traje mucha inmundicia al Señor, y el Señor en su misericordia empezó a cambiar mi vida.
Entonces, cuando nosotros le traemos nuestras vidas, Él acepta. Y después acepta todo lo que tú le traigas como ofrenda de amor. No migajas, una ofrenda. Una ofrenda. Entonces, fíjense lo que Dios nos va a enseñar. Primero traes tu vida al Señor, luego tu ofrenda es aceptada y empiezas a caminar por donde Dios te dice que camines. Saben, yo todavía tengo muchos problemas al tratar de entender a mucha gente que dice que es cristiana pero no camina como hijos de Dios. No sé a ustedes, pero a mí me cuesta entenderlo. Entonces, es obvio que tal vez esa gente va a la iglesia, pero no le trajo su vida al Señor. Por eso no es transformado. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y saben, una de las cosas que yo entiendo es que si alguien reconoce que tú caminas bien con el Señor, gloria a Dios. Pero que Dios reconozca tu caminar, eso es otra cosa. Porque finalmente a quien tenemos que agradar es al Padre. A mí me encanta mucho, hermanos, y probablemente esto sucedió cuando tú obedeciste al Señor al bautizarte también. Porque cuando Juan estaba bautizando a Jesús, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces imagínate cuando tú fuiste bautizado, quizás tú no lo escuchaste, pero el testimonio del Padre es mucho mejor que el testimonio de los hombres. Ahora, no hay muchos versículos que nos hablen de Enoc. Estamos hablando de los hombres de fe. Hablamos ya de Abel. Hoy estamos hablando de Enoc y no hay muchos versículos. Hay algunos versículos que están regaditos por ahí. Dice que era él era hijo de un hombre que se llamaba Jared. Y la palabra Jared en hebreo quiere decir descenso. ¿Saben? Esto podría significar que las cosas en los días de Enoc y de Jared y del papá de Jared, porque pues si le puso Jared, quiere decir que las cosas no andaban muy bien. Entonces imagínense que a nosotros nos pongan el nombre, no como el calendario, sino como las cosas que están pasando. Entonces imagínate, tú tienes un hijo que durante ese tiempo de embarazo te ha ido como en feria, has tenido mucha tribulación. ¿Cómo le pondrías a tu hijo? Pues tribulación, ¿no? Pobre cuate, ¿no? Pobre niño o pobre niña. Bueno, así le ponían los nombres a los hijos. Gracias a Dios que algunos no tenemos ese tipo de problemas. Me hacía un chiste que después podría contárselos, pero hasta después. No. Miren, nosotros vemos en la palabra que Dios siempre reserva a algunos. A pesar de que las cosas están mal, Dios siempre reserva a algunos. Dios los aparta, Dios los separa. Las cosas pueden estar peor. Y déjenme decirles, el mundo se está poniendo cada vez peor y peor y peor y peor y peor. Pero la palabra de Dios dice que Dios siempre separa a algunos. Amén. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la palabra Enoc, el nombre de Enoc quiere decir consagrado. Consagrado.
Ahora, ¿qué quiere decir la palabra consagrado? La palabra santo es exactamente lo mismo. Consagrado, apartado. La palabra consagrado viene de una palabra latina que es consagrado. ¿Sí? Imagínate que te pongan a ti la palabra santo. Bueno, mi concuño se llama Santos. Sí. Pero si le hubieran puesto santo, el nombre de santa se ha escuchado por muchos años en México, por lo menos en México. Sí. Pero Enoc significa consagrado. Y Génesis capítulo 5, versículo 21. Fíjense qué interesante. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea, imagínate, tu primer hijo los tienes ¿a qué edad? 65. A los 65 años. Estás chavo. Yo todavía no llego. Créanmelo, todavía no. Entonces, imagínate a los 65 años tener a tu primer niño. No, hombre, sí, imagínate, y a los 65. Antes estaban más fuertes, sí. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¡Qué óvole! Fue el primero, sí. Ahora, lo que a mí me llama la atención no es que haya tenido más hijos. Lo que a mí me llama la atención no es que haya caminado 300 años con Dios. A mí lo que me llamó mucho la atención es que después de engendrar a Matusalén, empieza a caminar con Dios. Es lo que dice ahí, ¿no? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Sabes? Versículo 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, entonces, si mis matemáticas están bien y no fallan, significa que los primeros 65 años de Enoc, él no lo conoció. Enoc no conoció a Dios, o por lo menos no caminó conforme a su voluntad. Y déjame decirte, no me importa cuántos años tengas, porque muchos dicen, no, es que el cristianismo es para mujeres. Aunque usted no lo crea, lo han dicho. No, es que eso es para viejitos. Y los viejitos dicen, no, eso es para los chavos. Aquí se vienta la pelota. Sí, entonces, por eso mucha gente no se acerca a Dios. Porque, como dice Gloria, nomás se la pasan rebotando la pelota de aquí para allá y de allá para acá. Eso es para mujeres. Déjenme decirles, Dios, aunque en la Biblia vemos que los hombres eran los que seguían más a Dios, en la Biblia los hombres eran los que seguían. ¿Saben por qué? Porque el hombre es punta de lanza, porque esto debería de ser todavía algo que el hombre sea la cabeza del hogar. Amén. No la mujer. Sorry, ladies. No, sorry. Es lo que dice la Biblia. Ahora, el asunto es que cuando los hombres se relajan, las mujeres tienen que ponerse las pilas. Voy a decirlo otra vez para que a ver si les cae el 20 a algunas mujeres. ¿Ok? Cuando los hombres se relajan, las mujeres se ponen las pilas. ¿Qué significa relajan? Se les va la responsabilidad. Entonces nosotros no sabemos si el nacimiento de su hijo lo obligó a buscar a Dios.
No sabemos, no nos dice la palabra de Dios. Pero algo tuvo que haber sucedido para que después de ese nacimiento empezara Enoc a caminar con Dios. Miren, la mayoría de nosotros, especialmente los más necios, entramos en los caminos de Dios a causa de algún problema. Lo digo por mí. Ese fue mi Matusalén. Los problemas, hay algunos que enfrentamos problemas, hay algunos que enfrentamos decepciones, hay algunos que enfrentamos la enfermedad y que por eso estamos ahora en los caminos de Dios. Ese fue tu Matusalén. Ahora, yo no estoy hablando de se arregló el asunto y ahí nos vemos, Dios. Porque déjenme decirles que así hay mucha gente. En Lindell yo siempre oraba por unos muchachos, Señor bendícelos, y Dios los bendecía. Y cuando Dios los bendecía, se largaron de la iglesia. Se fueron, porque no se veía tan feo. Se fueron de la iglesia. Entonces miren, yo he aprendido esto. Nosotros tenemos que ser muy específicos en cuanto a la oración, pero también muy cuidadosos de cómo estamos orando por ciertas personas. Porque muchos vienen a la iglesia para obtener algo. Cuando obtienen algo, se van. Y muchas personas, si no obtienen algo, también se van. Entonces lo que nosotros necesitamos orar es: Dios, manifiéstate a ellos, sálvalos. ¿Saben por qué? Porque una persona salva nunca se va a ir de los caminos de Dios, nunca. Y su vida va a ser una vida de caminar con Dios día tras día. Entonces, fíjense, yo quiero que veamos una historia. Yo sé que esta historia la mayoría de nosotros la conocemos, ¿sí? Dice en Hechos capítulo 16 verso 27, y para los que no conocen esta historia, Pablo y Silas, dos hombres de Dios, fueron encarcelados por estar llevando el mensaje del evangelio. Están encarcelados, están golpeados, pero esa noche un ángel de Dios viene y empieza a simbrar toda la cárcel, de tal manera que algunos el carcelero, el que los cuidaba, empieza a ver que tal vez los prisioneros se les escaparon. Y fíjense lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y ¿qué? Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Sabes? Si él no se hubiera matado, escúchalo, y los presos hubieran escapado, lo hubieran matado a él. Y de una manera horrible. Entonces, dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Yo creo que lo mismo. Somos carceleros. Lástima que estamos dormidos, porque dice aquí que se tuvo que despertar. Entonces, dice el versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos que un problema se acaba de resolver. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que el carcelero hizo. Dice que lo sacó de su celda. ¿Sí?
Pero muchos carceleros que hoy están en la iglesia esperando un milagro, los hubieran dejado allí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué suerte! En vez de decir gloria a Dios, ¿no? ¡Qué suerte que no se me escaparon estos pelados! Y se hubiera vuelto a dormir. Pero dice que el carcelero lo sacó. Señores, el Dios que ustedes tienen, a mí me conviene tenerlo. Así es, amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, el carcelero hace algo inusual. No nos dice allí, pero segurito que esto sucedió. Vamos primero a ver lo que dice ahí. Dice versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Y qué dice allí? Y a todos los que estaban en su casa. Ahora, algo sucedió aquí. Y déjenme decirles por qué yo creo que sucedió así. Lo que él hizo es, esto lo tiene que saber mi esposa. Y corre, o quizás manda a alguien, ¿sabes qué? Tráeme a todos los que están en mi casa, pero te me vas rapidito, córrele. Y ellos vienen corriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este señor nos va a hablar de Dios. No me nace, pues que te nazca, porque aquí el padre de familia soy yo. Y empieza, dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuándo se bautizó? Inmediatamente. Inmediatamente. No solamente él. Dice con todos los suyos. ¿Por qué? Porque creyeron. Porque creyeron. Entonces imagínate, acaba de suceder algo tremendo en tu vida. No te pudiste matar. Dios no te concedió eso. Y hoy tienes que hacer un fruto de que realmente creíste. Por lo menos se lo hizo. Ahora, todo esto está sucediendo dentro de la misma cárcel. ¿Cuántos habían notado eso? Está sucediendo todo ahí mismo, ahí mismo. El carcelero ahora ya había estado en peligro de muerte y ahora la va a enfrentar de nuevo el carcelero. ¿Por qué? Versículo 34 dice, ¿qué dice ahí? Y llevándolos a su casa. ¿Dónde los llevó? A su casa. Todo había sucedido allí. Y los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Wow! Eso es autoridad. No solamente es autoridad, pero es algo que como cristianos nosotros podemos hacer. Oye, yo ya creí, ¿sabes qué? Miren, el mejor testimonio de que ustedes han creído no lo va a llevar el pastor. Es la misma vida que ustedes tienen delante de sus familiares. Ay, hermano, es que esta no quiere creer. Pues, ¿cómo te portas? Pues yo soy la misma. Pues con razón. Pues yo soy el mismo. Pues con razón. ¿Saben? Yo he aprendido esto. Escuchen, yo no puedo ser el mismo que fui ayer. Porque si yo soy el mismo que fui ayer, quiere decir que me estoy regresando, que no estoy aprendiendo, que de nada o de poco me sirve que esté en una iglesia. Ya no voy a venir. No, al contrario, tenemos que practicar lo que nosotros estamos recibiendo de Dios. Dios siempre va a usar cualquier pretexto para meter a sus escogidos en su voluntad. Voy a volver a repetirlo.
Dios siempre usa cualquier pretexto para meter a sus escogidos en su voluntad. Te va a forzar. Miren, yo estoy en total desacuerdo con muchos pastores. Ya no vayas a fiestas. No, al contrario, ve a las fiestas. Háblales de Cristo a tus amigos. La próxima a lo mejor ya no te invitan. Ahora, tenemos nosotros que ser prudentes, muy prudentes. Si yo quiero que me inviten, yo voy a ser prudente en mis comentarios. ¿Y tú por qué no bailas? Miren, para empezar, ¿quién les dijo que no se podía bailar? La religión. Toleramos, nos gusta mucho las danzas judías. Porque esos son de Israel. Señoras y señores, déjenme decirles, estamos mal. No quiere decir que te muevas y que te contonees igual que los del mundo. Estoy hablando de que si vas con tu esposa o tu esposo, puedes divertirte sin caer en los extremos del mundo. Pues no, que esos eran cristianos. Fíjate que qué bueno que me preguntas si soy cristiano. Vente, chiquito, y empiézale a hablar de Cristo. No le hables de tradiciones, no le hables de religión. Háblales de cómo Cristo está transformando tu vida. Amén. Si antes nos poníamos hasta las chanclas, hoy vamos a ponernos las chanclas e ir y testificar. Amén. Así es. Porque finalmente esa es la gente a la cual Dios nos está enviando. A veces nosotros llevamos a la gente en la iglesia. Pastor, háblenles usted de Cristo. Háblales tú, chiquito. Háblales tú. Muéstrales que Cristo ha hecho algo en tu propia vida. ¿Saben qué? Yo no sé ustedes, hermanos. Por lo menos sé que 2, 3 personas de aquí sucedió algo. Cuando ustedes y yo nos convertimos, si se nos hubiera aparecido el diablo, hasta él les testificamos. Cristo te ama. Te imagino, ¿verdad? Ya imagino al diablo. Cristo te ama. No me vuelvas a hablar de eso. Pues Cristo te ama, ven y yo te voy a orar para sacarte todos estos demonios. Porque había pasión. Había pasión. No quiere decir que esa pasión se tiene que terminar, pero tenemos que ser prudentes. Cuando Dios nos habla a nuestro corazón, háblales de Cristo. Hábleles de Cristo. Hábleles de Cristo. Hermano, es que yo no sé. No se preocupe. Digo, si sabe lo que sucedió en su corazón, dice la palabra de Dios que Dios nos da las palabras correctas para hablarles de Jesucristo. ¿Se van a burlar? Sí, se van a burlar. Pero algunos van a decir, mira, con todo y la burla que puedo hacer por fulano o por fulana, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Y probablemente un día estén con nosotros. Entonces, cuando Dios nos mete a su voluntad, eso se nota. Hay evidencias. Hay evidencias. Ahora, imagínense, el carcelero sabía lo que se estaba arriesgando. Porque el carcelero, imagínense un carcelero encarcelado con toda su familia por haber conocido a Jesucristo. Y si nosotros no conocemos el corazón de Dios, veremos el sufrimiento como algo malo, como si Dios nos odiara. Ouch. Porque mucha gente empieza ahora a sufrir por causa de Cristo. Me hubiera quedado como antes. Pues todavía regrésate si quieres, pero te va a ir peor. Por lo menos ¿tienes los mismos problemas? Sí.
¿Tienes las mismas angustias? Sí. ¿Tienes las mismas carencias? Sí. Pero hoy te ayuda alguien que antes no te ayudaba. Amén. Miren, dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, sabemos que todas las cosas nos ayudan. Gloria a Dios, qué bueno. Pero suele suceder que a lo largo de nuestro caminar con Dios nos cargamos de preocupaciones o nos relajamos. ¿Les ha sucedido? Se empiezan a uno a cargar de preocupaciones. ¿Sabes? Cuando tú te empiezas a preocupar demasiado, empiezas a abandonar el camino de la fe. Empiezas a hacer descender tu nivel de fe. Y el nivel de la preocupación es como una balanza. Es como una balanza. Por eso Jesús nos dijo en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. No estamos hablando de la panza, estamos hablando del corazón. Que no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Déjenme compartirles la versión amplificada. Dice, pero cuídense y estén atentos, no sea que sus corazones estén sobrecargados y ¿qué? Deprimidos. Hello. ¿Un corazón se deprime, sí o no? Dice, tengan mucho cuidado. Es lo que dice. Cuídense y estén atentos. Ahora, fíjense lo que dice. No sea que sus corazones estén sobrecargados y deprimidos, agobiados con el mareo y el dolor de cabeza y la náusea de la autocomplacencia, ebriedad y preocupaciones y cuidados mundanos relacionados con el asunto de esta vida, y para que ese día no te llegue de repente como una trampa o un lazo. Cuídense. ¿Cuántos de ustedes se preocuparon ayer? ¿Sí? Cuídense. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados, por nada. Porque Dios sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Fíjense, ayer no tuvieron lo que ustedes querían y todavía están vivos. ¿Saben? La mayoría de los temores que nosotros tenemos nunca van a suceder. No, hombre, yo hubiera dicho, gloria a Dios. La mayoría de los temores que nosotros tenemos nunca van a suceder. Nunca. Pero eso es lo que Satanás siembra en nosotros. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 35. Esta es una promesa. ¿Ok? ¿Cuántos les gustan las promesas? Ahorita hablamos. Porque dice, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué vendrá? Los afanes de esta vida van a venir. Y dice, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Es decir, si eres cristiano, va a venir. Si no eres cristiano, va a venir de todas maneras. Una promesa del Señor. Apa promesita, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos dice? Versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así podemos escapar. Velando y orando. Señor, aquí estoy. Miren, muchas gentes dicen,
Gloria a Dios, porque nos vamos a ir antes de la gran tribulación. Qué bueno sería. Qué bueno sería. ¿Y si no? Es que estás mal. No, simplemente, miren, el Señor sabe, conoce a los corazones. Muchos, por la gracia de Dios, ya han muerto. No tendrán que preocuparse por la gran tribulación. Pero los que seguimos en esta tierra, el Señor, toma mi mano. Toma mi mano, por favor. Hay algunas personas que están preocupadas porque es que me solté de la mano de Dios. Discúlpame, pero ¿te puedes agarrar de la mano de Dios? ¿O mejor que Dios te agarre? Porque pues su fuerza no se acaba, la de nosotros sí. A veces hasta nos ponemos aceite en las manos para ver si nos resbalamos. Y sabes, Dios dice la palabra que nos tiene en sus manos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Es que me resbalé. No, Señor. Aquellos que se resbalan continuamente ni siquiera están en la mano de Dios, ni buscan estar en la mano de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Échate una miradita a ti mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, yo necesito saber si Cristo está en mi corazón. Yo necesito saber. Y que el Espíritu Santo me hable y me diga. Finalmente, el Espíritu Santo es el que nos da testimonio. Amén. Es el que nos da testimonio. Así es. Hay personas que están caminando con Dios, pero hay personas que piensan que están caminando con Dios. Y las personas que piensan que están caminando con Dios, en realidad están caminando en una imitación. Hablan como cristianos, no fuman como los cristianos, no toman como los cristianos, no comen como los cristianos. Sí. Sí. Pero porque no son cristianos. O sea, ellos están tratando de imitar. ¿Sí? Ellos están tratando de imitar a un buen cristiano. Yo me acuerdo hace muchos años, había un muchacho que le decían al Tonra. No sé si te acuerdas del Tonra. Un muchacho no cristiano. Su papá, uno de los diáconos de la iglesia. Y él me decía, el Tonra, me decía: no, hermano, el martes yo fui ahí a la plaza y unos hermanos estaban predicando y un cuate ahí se les acercó y les empezó a echar bulla. Entonces yo me le puse al tiro y pues, total que pues ahí nos dimos. Dije: ¿por qué lo hiciste, Tonra? Oh, es que me da coraje. ¿De qué? No, pues de que se burlen del evangelio, se burlen de Dios. Le digo: oye, Tonra, quiero hacerte una pregunta. Dígame, hermano, ¿eres cristiano? No. Te estás metiendo en una batalla que no es tuya.
No, es que me da coraje. Sí, te puede dar coraje. ¿Se fijan? Gente imitando. O sea, te puedes enojar, te puedes molestar, pero esa no es tu batalla. Porque déjenme decirles, la batalla de los cristianos, gracias a Dios, está en las manos de Él. Entonces, si no quieres, déjenme decirlo de esta manera. Si estamos caminando en una imitación, toda imitación nos trae una limitación. Entonces, si no quieres limitaciones, olvídate de las imitaciones, porque el modelo de Dios no cambia. Para llegar al Padre solamente es a través de un solo camino. Un solo camino. Jesús no dijo yo soy un camino. Él dijo yo soy el camino. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Cada vez, hermanos, hermanas, cada vez que nosotros estamos delante de la presencia del Señor, el Señor examina mi corazón. Saben, hoy cantamos cantos, a veces cantamos cantos de cámbiame. Y saben, yo soy el primero en que yo reconozco que tengo que ser cambiado. Vez tras vez. Cuando estemos en la presencia del Señor, eso allá será otra historia. Pero mientras nosotros estemos sobre esta tierra, es Señor, cámbiame. No me gusta como soy. No sé. A lo mejor a ustedes sí les gusta como ustedes son, pero a mí no me gusta como soy. Mi esposa dice, a mí tampoco. O sea, sin palabras. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar. Hoy cantamos un canto que dice hermoso Señor mi Salvador, seguro estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. ¿Sabes? No es el diablo quien controla tu vida, es Dios quien está controlando cada minuto, cada segundo tu vida. Mucha gente glorifica al diablo. No, es que el diablo hizo esto, el diablo... No. ¿Sabes qué? El diablo no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Con amor me llamaste a tus caminos. Imagínate, todos chipotudos, pero venimos al Señor. Todos cuereados, pero vinimos al Señor. ¡Qué bendición! Porque con ese amor, uno pudiera decir, pero hermano, ¿cómo Dios me cuereó tanto? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque te cuerió y te hizo que reconocieras, porque muchas veces como los padres nos agarran de las greñas. Entiende, no seas bruto. Qué bueno, porque ese es amor. Yo no conozco un padre o una madre que haya corregido a sus hijos de una manera sin... Yo sé que a algunos se les pasó la mano, pero los que buscaban corregir, aun cuando se les haya pasado la mano, corrigieron. Déjenme decirles, hablándoles de Doña Licha. Doña Licha era mi mamá. Si mi mamá me hubiera corregido más, sería un mejor hijo. Se los aseguro. Muchas veces me pegó sin tener la razón. Pero a veces no me pegó.
Y precisamente por eso, por esa, la vez que no me pegó, seguía haciendo las mismas cosas. Hermanos, Dios nos ayude a vivir dentro de sus caminos sin limitaciones. Sin limitaciones. Yo no quiero limitaciones en mi vida cristiana, pero yo tengo que caminar en el camino de Dios, no en la imitación. Amén. No sé si hay alguien que quiera compartir algo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Nos podemos ir así. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a vivir la vida como tú deseas. Ayúdanos, Señor, a no caminar en una vida de imitación. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu gracia, a tu misericordia, a tu favor, a tu soberanía, Señor. Sabiendo que tú estás en medio de todo. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Por Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Sí. Quiero hacer nomás un comentario porque lo cortaste muy rápido. Pero sí, bueno, algo muy importante que a todos los que estamos aquí nos debe de interesar y que Dios está confirmando y reconfirmando, que es algo muy, sé que todo el mensaje estuvo perfecto para todos, ¿sí? Para todos, no hay ninguna persona aquí que diga no me quedó nada, a todos nos quedó algo, pero hay algo que miren, Dios me ha estado poniendo y ahora me lo reconfirma esto. Dice después, que cuando nosotros estamos invitando a alguna persona o la gente que estamos aquí, ya los que estamos o los que van a venir, que de verdad, como dijiste hace rato, que de verdad clamemos por estas personas, que digamos, Dios, manifiéstate a estas personas y sálvalos para que caminen verdaderamente con Dios como Enoc, ¿verdad? Todos, ese es el plan, que todos seamos así, porque si no, de verdad que es una pérdida de vidas, de tiempo y desgaste emocional, espiritual de nosotros también, estar acarreando gente, invitando gente que no quiere nada con Dios, o sea, pero queremos que quieran, Dios también quiere que quieran, y yo creo que ese es mi punto, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Dios me da la respuesta a la pregunta que yo pudiera tener en días pasados, de que clamemos, de verdad clamemos delante de Dios y le digamos a Dios que los sálvalos, Señor, clamemos por ellos y sálvalos para que caminen contigo. Pero un clamor, o sea, no nada más es ahí está fulano, ahí está mangano. No, clamemos por ellos para que Dios los quite el lazo del diablo que está sobre ellos, como estaba sobre nosotros. Muy bien, pues no se pierdan el próximo capítulo. No, próximo versículo, ¿eh? Dios les bendiga.